Celebramos el segundo domingo de Cuaresma. El Papa Benedicto XVI decía que el itinerario cuaresmal nos llevará al Tríodo Pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor, corazón del misterio de nuestra salvación. Es un tiempo propicio en el que la Iglesia invita a los cristianos a tomar una conciencia más viva de la obra redentora de Cristo y a vivir con más profundidad el propio bautismo. El Evangelio de San Marcos en este segundo domingo de Cuaresma nos presenta la transfiguración del Señor. Jesús, 6 días después de presentar las condiciones para seguirle y realizar el primer anuncio de la pasión, en un monte alto se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan, y allí se les aparecieron Elías y Moisés. El rostro glorioso de Jesús transfigurado nos sirve de estímulo a los que intentamos seguir sus pasos. Nos ayuda a comprender que la pasión es el camino que conduce a la resurrección. La transfiguración anticipa la gloria de Jesús en el camino a Jerusalén. El camino para la glorificación pasará por el sacrificio en la cruz. Señor mío, muéstrate con toda tu fuerza como hiciste con Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, Francisco de Asís, Eddie Estin y tantos otros. Amén. Recibid, hermanos y hermanas, nuestra más cordial bienvenida en el inicio de la liturgia de este segundo domingo de Cuaresma. Vamos a asistir, junto a Pedro, a Santiago y a Juan, a la transfiguración. La transfiguración del Señor es un mensaje de esperanza para todos. Entonces lo fue para los apóstoles, ante la inminencia de la pasión, muerte y gloria de Jesús. Pero ellos, en ese momento, no supieron comprender tal signo. Y a nosotros nos puede ocurrir lo mismo, pensar que la transfiguración es solo un recuerdo del pasado, pero es el mensaje que nuestro Maestro nos da hoy, aquí y ahora, en este domingo primero del mes de marzo, que es uno más de los muchos que recibiremos dentro de esta Cuaresma. Tiempo de conversión y de amor. No hemos de desaprovechar ni un minuto de nuestro tiempo para encontrar ese camino de verdad y de vida. Se trata de no perder la menor oportunidad para santificarnos siguiendo los pasos del Señor Jesús y a la espera de su gloriosa resurrección.
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos a esta Eucaristía que ofrecemos en acción de gracias. Vamos a pedirle perdón al Señor de nuestros pecados para participar dignamente de estos santos misterios. Reconocemos que a veces tenemos envidia, que a veces mentimos, que a veces murmuramos unos de otros. Pedimos perdón al Señor porque nos hemos saltado tal vez alguna misa de precepto. Pedimos perdón al Señor porque no lo amamos sobre todas las cosas, porque no estamos dispuestos a sacrificarnos unos por otros. De todo ello nos arrepentimos y pedimos perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, así con mirada limpia contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole. Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en el sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como la estrella del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia,
porque me has obedecido. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Respondamos todos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mi voto, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Sentaos. Nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma, ya adentrados en este desierto cuaresmal. Seguimos preparándonos, por tanto, para el encuentro con Cristo muerto y resucitado, para la Pascua del Señor. Se van pasando los días, por eso tenemos que aprovechar el tiempo para vivir desde la fe esta Cuaresma y así pues poder vivir plenamente la Semana Santa y la Pascua del Señor. Las lecturas nos ayudan a ello, la liturgia,
nos prepara también interiormente. Claro que hay que tener actitud, hay que estar pues abiertos para escuchar. Y la primera lectura es del libro del Génesis. Nos presenta a Abraham, nuestro padre en la fe. Es el fundador del pueblo de Israel, por tanto, de referencia obligada. Y también Abraham tuvo sus dudas, también él tuvo sus contradicciones, pero al final lo que queda es que se fió de Dios y que estaba dispuesto a sacrificar lo que más quería, su propio hijo, por amor a Dios. Le pide el Señor que sacrifique a su único hijo, algo pues que desde nuestra perspectiva es totalmente abominable. Pero imaginad a Abraham que el Señor le pida eso. A veces el Señor nos pide que sacrifiquemos aquello que más queremos. Y Abraham está dispuesto. Esa es la grandeza de Abraham. Por eso va con su hijo Isaac para sacrificárselo al Señor. Estamos hablando del libro del Génesis. Naturalmente, pues esto hoy en día pues no entra en nuestro razonamiento, no en nuestra comprensión. Pero en esa época pues era algo pues, que no llamaba tanto la atención. Muchas religiones, muchas culturas sacrificaban a personas. En el judaísmo y en el cristianismo nunca se ha sacrificado a personas. Se han sacrificado animales, ha habido ofrendas, pero en otras religiones, en otras culturas, pues sí se sacrificaba a personas, hombres, mujeres y niños. Se sacrificaban a los dioses. Pero ya digo, en el cristianismo, en el judaísmo, nunca jamás. Siempre ha sido sacrificio expiatorio, pero de animales, ofrendas. Y ahora, pues el Señor le pide esto. Y Abraham quiere cumplir ese primer mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas incluye sobre uno mismo y sobre aquellos a los que quiere. El marido, la mujer, los hijos, los hermanos. Dios es lo primero. Sobre todas las cosas significa eso. Ya vosotros, los niños, os sabéis los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Pues el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo lo terrenal, todo lo humano. Dios siempre el primero. Y Abraham dispuesto. Pero, ¿qué pasa? Que el Señor no nos puede pedir nada malo. El Señor no puede exigirnos que hagamos algo que sea pecado y algo que vaya contra el amor al prójimo. Eso no lo puede pedir el Señor. Por tanto, se trataba de una prueba de fe. Y por eso cuando Abraham está dispuesto al sacrificio de su hijo, pues el Señor lo para. Dice, yo ya sé que tienes fe, yo ya sé que estabas dispuesto a dar lo que más quieres. Por tanto, no continúes con este sacrificio. Y el Señor, pues, es el que evita el sacrificio, porque eso lo tenemos que tener muy claro todos. Jamás el Señor nos va a pedir que hagamos nada malo, ni nada que sea pecado, ni nada que vaya contra el amor o la caridad. Nada. Así que ahí, pues Abraham demuestra que es una persona de fe. Nosotros a veces en la vida tenemos muchas pruebas también y muchos obstáculos y tenemos que demostrar de alguna manera pues que nos fiamos de Dios y que creemos en Él, que somos constantes y aunque no comprendamos algunas cosas deberíamos estar dispuestos a darlo todo por Jesús y por Dios. Puede que no lo comprendamos, pero si nos fiamos de Él, Él nunca va a permitir que hagamos nada que vaya contra nosotros mismos o contra el prójimo. Hay que fiarse de Él.
Otra cosa es que por nuestra cuenta, al margen de Dios, nosotros elijamos el pecado. Y entonces sí, podemos hacernos daño a nosotros y hacerle daño a los demás. Pero eso es porque no contamos con Dios y porque vamos por nuestro propio camino. Pero si seguimos el camino de Dios, no nos equivocamos, no erramos. Jesús es el Hijo único de Dios Padre. Dios Padre tiene su Hijo y Él sí que mandó sacrificarse, que se sacrificara por todos nosotros. Él sí. Dios Padre pues permite que su Hijo muera en la cruz. El propio Hijo fue obediente hasta el final en la cruz, pero también por amor. Todo tiene un sentido y todo tiene una explicación y una razón. Murió por amor, no en balde. Muchas veces, pues muchas muertes, decimos, bueno, ¿qué sentido han tenido? ¿Cuál ha sido la finalidad? Y son fruto, pues, del pecado y de la maldad de los hombres. Pero en el caso de Jesús, pues de un mal se hizo un bien, se sacó un bien. Del pecado de la humanidad, los hombres pues crucificaron a Jesús, pero gracias a ese sacrificio, pues todos nosotros hemos sido redimidos. Un sacrificio en el amplio sentido de la palabra, en todos los aspectos. Así que a veces nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios traen y conllevan un bien que va más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar incluso. Así que hay que estar dispuestos a dar la vida unos por otros. Es lo que nos dice un poco San Pablo a los romanos. Y el Evangelio de San Marcos nos habla de la transfiguración. Cuando Jesús quería rezar y quería orar, ya sabemos que se retiraba al desierto, estuvo 40 días en el desierto. Sabemos que se retiraba también a la montaña, al monte Moria, al monte Tabor, y allí pues se recogía. Esta vez se lleva a Pedro, Santiago y Juan, unos discípulos muy cercanos a él, muy suyos, y allí pues se dedican a rezar a un monte bien alto, dice San Marcos, o sea, que se sentían allí más cerca de Dios, Padre, muy alto, más cerca del cielo, y también más retirados de la tierra. Y se dedicaban a la oración. Tanto es así que Pedro quería quedarse allí. Decía, ¿por qué no hacemos 3 tiendas? Y nos quedamos aquí, tan a gusto. Sin embargo, hay que bajar de esa montaña a la realidad. Uno no se puede aislar del mundo, sino que uno, una vez que se ha llenado de Dios y de la oración, eso es para darlo, para bajar al mundo real y llevar ese mensaje de salvación. Las cosas de Dios no son para que uno se las guarde para sí, sino para compartirlas. Y cuando uno se llena de Dios, pues es lo que tiene que hacer, compartirlo con todos. Y es ahí el momento de la transfiguración. Y es que la oración nos ayuda también a transformarnos y a transfigurarnos. Primero nos transforma por dentro, y cuando ya estamos cambiados por dentro, pues eso se refleja en las buenas obras. Eso se refleja, pues, en lo que hacemos por los demás. Cuando uno es sano por dentro, pues eso se transmite fuera también. Así que en esta Cuaresma le vamos a pedir al Señor que nos transfigure, que cambie nuestra figura, pero en ese sentido de conversión, que cambie nuestra vida, que a lo mejor está un poco desordenada, para que lo arregle y así pues nosotros pues podamos empezar de nuevo y entrar en esa tierra de promisión. Pues vamos a continuar con nuestra Eucaristía y repasando rápidamente las ideas principales del Génesis, que el Señor nos pide el sacrificio y a veces pues tenemos que saltar alguna barrera, algún obstáculo, pero al final siempre el que es fiel, el Señor lo premia. De la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, que Cristo ha muerto en la cruz por amor y que su sacrificio no es en balde, tiene un sentido que es amarnos y rescatarnos a todos. Y del Evangelio pues nos anima a la oración,
a que nos retiremos y a que cambiemos nuestra vida. La oración es lo que nos cambia de verdad y la que nos hace diferentes. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nació el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre para que ilumine nuestra vida con su amor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todos aquellos que dedican su vida a mostrarnos el camino. Que el Señor, en este camino que es la Cuaresma, hay veces que nos resulta más difícil seguir los caminos del Señor. Así, pues le pedimos los ilumine siempre para que sean luz y guía para su pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los dirigentes de las naciones para que encuentren entre ellos caminos de unión y colaboración, para el mutuo enriquecimiento de sus pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los países hermanos de Hispanoamérica, en esta jornada de conferencia episcopal española dedicada a los pueblos de esas naciones tan unidas a España por la fe en Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren a causa de la enfermedad propia o de seres queridos, para que el Señor les asista y encuentre siempre una palabra de esperanza en su camino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que pasan necesidad, para que encuentre en los demás una mano que les socorra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que viven en soledad, para que sean atendidos con el amor y el respeto que merece cada hombre por ser hijo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos que celebramos este tiempo sagrado de la Cuaresma, y en especial a nosotros, presentes en esta Eucaristía dominical, para que este camino nos ayude a ver a los demás como hermanos y nos acerque a la unión de todos los seguidores de Cristo. Rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos estas plegarias a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar. Que pronto se convertirá
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de tus siervos y nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es su nombre. Llena está la tierra de su amor. Bendito es el vive, verdad del Señor, gloria a nuestro Creador. Santo es el Señor, santo es su nombre. Llena está la tierra de su amor. Bendito es el que vive, verdad del Señor, gloria a nuestro Creador. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Demetrio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, merezcamos un día llegar eternamente a estar contigo en el esplendor de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que en el cielo y tierra estás, santificado tu nombre, sea nuestro hogar, que venga siempre tu reino, que se haga tu voluntad, en la tierra y en el cielo, para todos hermanar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que todas las personas te lleguen siempre tu paz, perdónanos nuestras faltas, pues queremos perdonar. No caigamos en las trampas que nos van teniendo el mal. Padre nuestro, así queremos rezar. Así nos dijo tu Hijo, que te llamemos Papá. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Qué fuerte es.
Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pues bien, hermanos y hermanas, una vez terminada la liturgia de este segundo domingo de Cuaresma, haremos referencia a las lecturas. En la primera vemos cómo la fe de Abraham era completa, total, obedecía a Dios por encima de cualquier duda. Es muy fuerte disponerse a sacrificar, a degollar a su único hijo porque Dios se lo ha mandado. Pero Abraham no puso reparos. Dios, está claro, no iba a permitir este sacrificio. Era una prueba. Como nosotros vivimos todos los días muchas pruebas, algunas muy sencillas o fáciles, otras más duras o complicadas. Pero hemos de obedecer a Dios en todo momento porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. En esta primera lectura del capítulo 22 del Génesis es toda una enseñanza de enorme importancia. En lo referente al salmo que hemos escuchado, el 115, que proclamamos hoy, es el salmo 116, que los judíos utilizaban como uno solo, mientras que la Vulgata y la Biblia griega de los 70 los transformaba en dos. En realidad son distintos según su texto, pero lo de menos es su construcción literaria original. Lo importante es que tanto nosotros como los hombres y mujeres que nos precedieron elevan con los versículos de este salmo la confianza en Dios, en su apoyo y en su justicia. Es lo importante. Y en el fragmento de la carta de San Pablo a los romanos, que es nuestra segunda lectura, Pablo corrobora algo que después nos va a decir el Evangelio. Dios permitirá la muerte de su Hijo para la salvación de todos. Y el mensaje de esperanza para los apóstoles es precisamente ese trozo de gloria que verían en lo alto del monte. En el Evangelio, San Marcos nos narra con sencillez el misterio de la transfiguración del Señor. Fue sin duda algo espectacular, pero por encima de la calidad del prodigio está que Dios quiere mostrar a tres apóstoles que Jesús es su Hijo y que, por tanto, nada deben temer respecto a lo que vendrá después. Es una ayuda a su débil fe, pero la gloria que vieron se les olvidó pronto. Así también nuestros propósitos de seguir al Señor también se nos olvidan, a pesar de que los recibimos con la cercanía de una luz que nunca se apaga. Pues bueno, hoy en esta retransmisión nos acompañaron en las cámaras Juan y Juan Antonio, en realización Lucas y este que les habla Antonio. ¡Feliz domingo!